de aquí. Bueno, vendrán ahora. No Solo para buena nada. y Lía. Son los Vale. que contactaron Qué con buena idea. Ceci Valbuena y Lía. Y Lía, sí, ya no sé, esa chica conectó conmigo por WhatsApp. A ver, el tema parte de que ellos hicieron un ofrecimiento a la concejalía de la actividad. Entonces se decidió incorporarla y ellos quedaron. Yo soy Manolo, soy Ay, departamento de Manolo. educación. Ay, madre, pues encantada. Encantado. Verás, es que cuando Goretti contacta con nosotros entendemos que ellos ya, que tanto Lía como Sergio habían hablado contigo. Y estaba todo claro. Ella me escribió y me dijo, oye, es que hay unas películas, me dijo que 3 películas había. Yo esos días no podía venir. Y luego me dijo, y a unas jornadas que no puedo tener programa. Es que claro, nosotros ahí, como ellos nos dieron, por toda la expresión, una especie de paquete cerrado para que una conferencia y luego una proyección de una película. Y eso nos dijeron, eso ya está todo. Y yo de la película, Claro. me descargó el programa. Entonces, claro, de haberlo sabido. Luego la cargamos allí. Directamente, pero como era una cosa. Pero sí. Y cuando nos dice Goretti esto, yo digo, es que no hablamos con Carmen porque es que en realidad, como parecía que la otra gente, yo además hablé con ellos varias veces y les pregunté, les insistí, les dije, está todo montado y cómo lo va a hacer y tal. Y ellos no, decían, sí, ya está todo hablado. Y yo dije, bueno, y yo espero que el día venga hoy. Es que no me dijo Ángel que unas jornadas que hay, yo sí que las conocí, estas jornadas Sí. las conocía. Sí. No lo sé exactamente. Yo siempre digo, si puedo venir, lo puedo hacer. Digo, sí, no tengo problema. Entonces, cuando vi encima el título, y entonces, nada, va a ser el día 27. Viene la fundación. No, viernes. Digo, vale, no hay problema, 27. Así quedó. Entonces yo pasaba el tiempo. No, por ti está entonces, ya méteme en la página vuestra. Sí, y entonces entré y vi que todavía no estaba el programa. Rosa, puede ser. A ver si hablo contigo. No, un momento, para lo de Manuel Jesús. Bueno, entonces pasó el tiempo, entré en eso y vi que estaba. Entonces le dije, Moretti, ¿estás aquí conmigo? Sí, es que era bueno. Pero que conmigo no tienes que guardarme. No, te decimos que Protocolos, no, pero que no. A ver, que igual que con el resto de ponentes hablamos para concretarlo todo, de haber sido nosotros, yo te damos llamado de, oye, Carmen, hablamos de esto, que necesitas, Podía haber muy bien. No, pero es que Bueno, a pesar de que no coge con esa pregunta, pero es que yo como venía de la oficina, ya está todo organizado, yo decía eso, dije, gracias con Carmen, sí, Carmen ya está, ya tiene el día y todo. Y luego nos pidieron, es verdad, el cambio del título, lo que pasa es que ya estaba todo en la calle impreso. Y le dije yo, es más fácil casi que Carmen ese día lo comente, que no se puede cambiar. Ahora me sale igual, porque como hoy lo daban por hecho ya todo, y que estaba todo organizado todo. Le digo, te pongo el micro y luego le digo que lo deje encima. Mira, Pero la presentación no queremos. pero el otro día Dijo que lo grabáramos todo, entonces por si acaso. y dije, o sea, que no soy yo sola. ¿Te parece que lo haga así? No soy solo yo. Confío en lo que decidas. Tienes 2 micros. Desde la mesa, o sea, si lo hacen todo en la mesa siempre es mejor. Pero el ponente se lo cambiaría. Primero el presentador y luego el ponente. Claro, una cosa que pasa es que en el programa tenemos que hacer un cambio, que es meter una intervención de Cristian Rancel ahora, de media hora antes de que empieces tú. No tienes el mismo tiempo que tenías, entras a las 6:30. Lo que pasa es que tienes que adelantar media hora para poder meter una ponencia que él no podía otro día. Entonces digo que porque vamos a empezar. Arrancamos. A mí me avisáis. A las 6:30. Vale. Bueno, y te Manolo. No, pero Quiero decirte que conmigo pero que
A ver, cierto, que no tengo nada. Yo pensamos que era el porque, claro, ella me lo dio como cerrado. Y yo me despreocupé. Y le pregunté varias veces, dijo, no, está todo hablando con Carlos. Y cuando me dijo, digo, bueno, están hablando ya. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si no va a venir aquí a decir nada. Vale, pues entonces paso yo. Yo soy Rosa Rodríguez, soy miembro del Grupo de Epidanía y nos han invitado en el día de hoy a presentar una de las intervenciones en toda la sección inéditas de estas quintas jornadas de Historia, Memoria y Educación del Ayuntamiento de Gijón. Y entonces tengo el placer de presentar a Cristian Rangel Valdés, que nos va a hablar de su trabajo sobre el último alcalde de grado, que nos va a explicar él con más detalle. Cristian Rangel es licenciado en Historia, es también por la Universidad de Oviedo, es máster en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo y su tesis doctoral, también es doctor en Historia por la misma universidad, versó sobre un análisis de historia local sobre el concejo de Pravia. ¿Ahora sí? No, le digo a Cristian que la tiene abierta abajo. Abajo, es que no lo veo. La que pone Carlos Barredo. Abajo en la... Ahí. Además, trabajó con una beca de memoria democrática para el Ayuntamiento de Grado, de la que parte del trabajo que nos va a presentar hoy surge de esta una de sus publicaciones son Pravia y su concejo en el primer tercio del siglo XX y el concejo de Grado durante la segunda. Ya me adapto al tiempo que lleve. Pues como decía en la presentación, voy a hablar del último alcalde republicano de Grado, que fue Carlos Luis Barredo Fernández, que os anticipo que murió en el ejercicio de su cargo. Y quiero destacar de él en primer lugar que era una persona republicana y cuyos valores e ideología merecen la pena recordar. Para hablar de Carlos Barredo hay que hablar de su familia, porque su familia era una familia burguesa del concejo de Grado, con un negocio en la calle principal, en la calle Manuel Pedregal, un edificio que aún se conserva, en el que en una planta estaba su casa, en otra planta estaba su negocio, que era un negocio que según las matrículas industriales se llamaba de ropas hechas, que estaba a nombre de su madre Encarnación. En los años 30 su padre ya había muerto. Y en otra planta estaba la clínica odontológica de su hermano, el Óscar Barredo Fernández, su hermano menor, que nos vamos a detener brevemente en él porque la historia de los dos y el final de los dos está unido. Óscar Barredo era el líder del PC de Grado, era un comunista de 31 años en 1931, odontólogo, que fue uno de los líderes de la Revolución de Octubre del 34 en Grado, revolución que en el concejo triunfó, se tomó el cuartel de la Guardia Civil y hubo una serie de batallas y de combates, sobre todo en la famosa de Cabruñana, donde los revolucionarios el 15 de octubre detuvieron a las fuerzas gubernamentales que venían desde el concejo de Pravia. Se exilió en el 34, parece ser que en Rusia, dicen en algunas cartas que se conservan, quizá no fue a Rusia, quizá fue Francia, no lo sabemos, pero sabemos que se exilió y sabemos que seguro que se exilió porque en las matrículas industriales aparece tachado su negocio en ese año. En la guerra civil él probablemente combatió y ocupó cargos de responsabilidad política y su final fue como un maqui, un fugado, que fue interceptado por las fuerzas del orden, Guardia Civil y Ejército en el pueblo de Robledo en Grado y murió en combate en el molino de la Naviella con las fuerzas del orden. Su cadáver también desapareció a los ojos de la historia y apareció, como veremos, al final de esta presentación.
Ahora nos vamos a centrar en el alcalde republicano de Grado, Carlos Luis Barredo Fernández, que tenía 31 años. Nació el 13 de julio de 1896. Era abogado, parece ser que estudió parte de su carrera en Madrid, y comerciante. Se dedicaba al negocio familiar. Era un burgués clásico de una villa asturiana de aquella época, de tamaño medio, del interior o de la costa, como era Grado. De unos 17.000 habitantes tenía el concejo en aquella época, más o menos la villa tendría unos 6.000, 7.000 habitantes. Y vamos a trazar sus coordenadas ideológicas. Esto solo es un esbozo que los voy a leer y luego lo vamos a ir desarrollando. Era un republicano burgués de izquierdas, era pacifista y legalista, laico y anticlerical. Aquí me quiero detener porque el término, ahora probablemente lo consideraríamos laico, pero si le preguntáramos a él, en aquel momento él diría de sí mismo que era anticlerical. El concepto anticlerical ahora tiene probablemente una imagen más peyorativa de lo que él tenía, de lo que tenía en aquel momento. Él no era un quemaiglesias ni mucho menos por su manera de ser, pero él entendía anticlerical como nosotros entendemos laico, como una separación absoluta de la Iglesia y del Estado, separar el poder eclesiástico de cualquier institución civil. Por eso pongo las dos, porque hoy sería entendido como laico, pero él, asimismo, yo estoy seguro que se definiría como anticlerical. Y fue un gran promotor de la cultura, especialmente de la instrucción pública. Todo esto lo está constatado en sus intervenciones políticas como concejal, como alcalde y como gestor del Ayuntamiento de Grado y como miembro del Ateneo Popular de Grado. El Ateneo Popular es un tipo de institución, este el de los Ateneos Populares, que proliferaron mucho en España y en Asturias en el primer tercio del siglo XX, que se cortaron de forma abrupta con la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil. En toda Asturias y en toda España siguen una curva de hasta más o menos 1915 hay un auge, luego durante la Primera Guerra Mundial y hasta finales de los 20 hay una caída en este tipo de instituciones que desaparecen o caen su número y vuelven a aparecer con fuerza poco antes ya de la Segunda República del 31 y aumentan mucho en los años de la República. La de Grado se fundó en 1928 con el intelectual local Valentín de Andrés como presidente y con Carlos Barredo como secretario. En 1930 él ocupa la presidencia y los estatutos recogen que el principal objetivo de la institución era el fomento de la cultura, de la instrucción pública y la creación de una biblioteca circulante. Tenía 2 bibliotecarios. Esta institución es el caladero fundamental de los cuadros del republicanismo burgués de Grado y es la institución más importante de tipo cultural y asociativo en Grado en estos momentos. No conservamos listas de socios, pero sí de directivas. Y los directivos básicamente son los republicanos burgueses como Carlos Barredo y sus amigos que tenían pequeños negocios, eran profesionales liberales, vivían en Grado y se dedicaron a la política en los partidos republicanos, no en los partidos obreros como el comunista o el socialista, que en este momento, sino a los partidos republicanos, especialmente el Partido Republicano Radical Socialista e Izquierda Republicana con posterioridad. No sabemos mucho de la actividad de esta sociedad, aunque sí sabemos que Carlos Barredo llevó 2 charlas a Grado por las peticiones de autorización para realizarlas en los años 30, en torno al año 30, una de Leopoldo Alas Argüelles, el que sería rector de la Universidad de Oviedo y fue fusilado, que fue titulada Absolutismo y Democracia, y otra de Saturnino Escobedo, que se tituló España ante la historia. Probablemente estas actividades le llevaron a tener problemas políticos y judiciales con las autoridades dictatoriales de la dictadura de Primo de Rivera. Sabemos que las tuvo por algunas referencias en actas del ayuntamiento. Sabemos que tuvo problemas con el fiscal y con el juez municipal. No sabemos de qué tipo ni de qué le acusaron, pero sí lo sabemos. Y probablemente, muy probablemente, fueron por estas actividades. Su filiación política, como os decía, él fue concejal por el partido, fue primero gestor del Ayuntamiento de Grado, luego lo veremos, y luego fue concejal por el Partido Republicano Radical Socialista, hasta que este partido, miembro de la coalición republicano-socialista del primer bienio de la República, 1931-1933, este partido implosionó. Se dividió en 2, se creó el Partido Republicano Radical Socialista Independiente y muchos de sus miembros, su gran núcleo, fue el que luego fundó Izquierda Republicana, que en Grado aparece en 1935. Carlos Barredo formó parte de él como vocal de su junta directiva y era una agrupación con 83 socios en Grado, que para el Concejo de Grado era una... Voy a decir Grado más que Grado, aunque normalmente estoy acostumbrado a decir Grado por cuestiones formales, pero voy a decir Grado. Pues en el Concejo de Grado, pues
pues tenía 83 afiliados, que es un número importante de afiliados para el concejo y para una villa como es ella y para el tipo de público que se dirigía a las clases medias de grado. Ahora vamos a ver el itinerario político institucional, los cargos que ocupó y explicar un poquito qué actividades hizo en esos cargos. Primero lo que os decía, que ya os comenté de los conflictos con la dictadura de Primo de Rivera. Que luego comentaré otra cosa de ellos. Luego fue gestor municipal. Las elecciones que derribaron a la dictadura de Primo de Rivera, las que se celebraron el 12 de abril de 1931, fueron unas elecciones municipales, que nadie esperaba que derribaran a la monarquía ni al régimen. De hecho, se convocaron esas elecciones municipales como paso previo a unas elecciones generales para restaurar la restauración, el sistema del turno político, con el gobierno, bajo el gobierno en ese momento del almirante Juan Bautista Aznar. La victoria fue deseada e inesperada y la República vino siendo muy deseada, nadie la esperaba, ni siquiera los propios republicanos. En números redondos, las candidaturas que ganaron las elecciones fueron las monárquicas, pero en las grandes capitales, los núcleos, en las grandes ciudades, núcleos industriales y en las capitales de provincia ganó la República. El rey se vio solo, ya tenía en contra a los republicanos, pero también los suyos se pusieron de lado. El jefe de la Guardia Civil, el posteriormente golpista general José Sanjurjo, le dijo que no podía asegurar el control sobre sus tropas, sobre la Guardia Civil. Y eso probablemente fue lo que desencadenó la salida de España de Alfonso XIII y la caída de la dictadura alfonsina. Volviendo al tema de grado, algunos municipios, los nuevos gobiernos civiles, gobernadores civiles que entraron con el gobierno provisional de la República, decidieron repetir las elecciones municipales en aquellos concejos, sobre todo rurales, en donde sí se había dado algún tipo de pucherazo electoral. Grau fue uno de ellos, en Asturias fueron unos cuantos y Grau fue uno de ellos. Entre tanto, se nombró una gestora de 4 miembros, que son el alcalde Juan Tarrazo Gómez, que posteriormente será el primer alcalde republicano de Grau, y 3 gestores, todos republicanos, Manuel Luengo, Adolfo de Rosal y Barredo, que fue vocal de primera enseñanza y gestor síndico. Esto fue hasta el 5 de junio, las elecciones fueron a principios de junio. En ese año, el 5 de junio de 1931, toma posesión el nuevo consistorio gradense con el número de concejales que veis ahí. 15 por el Partido Republicano Radical Socialista, mayoría aplastante, 5 por el PSOE, que no existía como tal en agrupaciones, pero existía un núcleo muy importante de la UGT con un sindicato agrario muy abrumador en Grau y muy importante en Asturias, que era Luz y Guía, que llegó a tener 17 secciones solo en Grau. 2 concejales del Partido Republicano Radical Socialista acabarían en el PSOE y uno del PSOE acabaría en el Partido Republicano Radical Socialista. El PC tuvo un concejal, Demetrio Areces, que llegó a ser primer teniente de alcalde, un hombre muy interesante y con una vida política muy interesante, y el Partido Republicano Federal tuvo uno, Leopoldo Tolívar, que también sería juzgado y condenado a muerte y ejecutado. Ahora vamos a ver sus actividades políticas. Aquí, estas actividades políticas son las que determinan o nos hacen saber o me hacen saber lo que decía de su ideología. Cuando el consistorio, la gestoría se instaura, empiezan a tener los 4 gestores empiezan a tener una serie de votaciones internas para gestionar el ayuntamiento. Y la Semana Santa era inminente, estamos en abril del 31, fue unos días después. Y todos eran republicanos y eran laicos o anticlericales. Acordaron quitar todas las subvenciones religiosas a partir de ese momento, menos la de la Semana Santa de ese año, porque estaba encima y habían dado 250 pesetas. Pues Carlos Barredo estaba en contra de esas 250 pesetas. Se quedó en minoría contra sus compañeros, que también eran anticlericales como él, pero consideraban que no podían dejar al concejo que tenía una regambre religiosa sin la festividad de Semana Santa. Pues él estaba en contra. Estuvo a favor de la expulsión de los jesuitas. Una propuesta del Ayuntamiento de Gijón que se presentó al Ayuntamiento de Gijón para expulsar a los jesuitas de España, él la llevó al Ayuntamiento de Grau y consiguió que se aprobara. Estuvo en contra, pidió la expulsión del cura párroco de Coalla, que había, según él, hecho algunas malas artes para echar al alcalde de barrio de ese pueblo de Grau, de esa parroquia rural de Grau. Estaba en contra de los alberes que cobraba el clero, y lo más importante son estos 4 cambios de calles. El nombre de estas 4 calles, estos cambios de calles en Grau
nos explican perfectamente su ideología y su evolución. La primera es la avenida 13 de septiembre de 1923. Esa es la fecha en la que el general Miguel Primo de Rivera hace el pronunciamiento que da lugar a su dictadura en 1923. Él propone que se cambie por la Avenida de la República. No sabemos mucho de su periodo de los años 20 de Carlos Barredo, pero ahí era en su década de 20 años. Y ahí fue cuando él acaba la universidad y se configura su ideología. Y él la vivió en sus carnes en una dictadura. Por eso su actitud vital fue siempre ir en contra de cualquier actividad dictatorial y militar. Este es el primer punto, este cambio de calle. Estos dos siguientes también son muy interesantes. Los consiguió estos 4 puntos en sus votaciones. Cambiar 2 nombres de 2 calles de 2 generales de la Restauración y políticos de la Restauración de su distrito, eran asturianos los dos, uno de Pravia y uno de Avilés y otro de Grao, que fueron políticos por el distrito de Pravia, que englobaba a Grao, y pidió 2 cambios por 2 personas que él consideraba ilustres personajes, que uno es Pi Margall y otro es Pablo Iglesias. Pi Margall era republicano federal y Pablo Iglesias era socialista. Ninguno era de su ideología, pero él consideraba que, aunque no fueran de su ideología, merecían una calle en Grao por lo que habían hecho por el país desde ese punto de vista. Nos habla de su talante abierto. Y, en tercer lugar, la que es más sorprendente para un republicano del Partido Republicano Radical Socialista que estaba en el Pacto de San Sebastián, es que él estuvo en contra y consiguió que se diera nombre a una calle a los mártires de la República, a los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. Estos son los famosos capitales de Jaca, del acuartelamiento de Jaca, que el 12 de diciembre de 1930 se pronuncian contra la dictadura, contra la monarquía y contra el régimen de la dictadura blanda en ese momento. La dictadura que estaba en ese momento, el general Damaso de Berenguer. Hubo un complot militar político por el Pacto de San Sebastián, en el que estaban todos los partidos políticos republicanos más el Partido Socialista, y militar por una serie de militares, entre ellos el más conocido, aparte del hermano de Franco, es el general Quipo de Llano, y estos capitanes se unieron a este levantamiento. Fue un fracaso. El Comité Revolucionario acabó en la cárcel, menos Indalecio Prieto y alguno más que consiguieron escapar con penas menores, pero estos militares fueron juzgados con la justicia militar y llevados a un fusilamiento 2 o 3 días más tarde. Se convirtieron en los mártires de la República. Por toda España, por cualquier pueblo, estos fueron los mártires fundacionales de la República. Una república naciente necesitaba 2 personas, jóvenes oficiales, que habían muerto de una manera muy, muy injusta, por un juicio muy rápido, por intentar traer una república a España. Pues él estaba en contra de que estos 2 hombres tuvieran una calle en Grao porque él no estaba a favor de llegar al poder por un acto militar. Y ellos al final hicieron un pronunciamiento. Era un hombre que el fin no justificaba los medios para él. Y llegó a enfrentarse a sus compañeros y a conseguir en una votación muy ajustada que no tuviera una calle. Luego vemos otras mociones que hablan de sus intereses en Grao, como es que todas las personas que ejercieron cargos durante la dictadura de Primo de Rivera no pudieron ejercer cargos públicos, promoción de las fiestas de la cultura. La fiesta del árbol era una fiesta que yo creo que ahora se ha recuperado, en la que los escolares hacían collage, hacían exposiciones, hacían excursiones, y él felicitó y participó por lo menos en 2, en la con el maestro del Fresno y el maestro de San Juan, incluso propició una donación del ayuntamiento de libros a esas escuelas. Este punto luego, propuesta al ministro de Fomento para resolver este gran problema, que no lo consiguieron, que era un instituto agropecuario en Grao. El ayuntamiento de Grao en el año 27 había comprado unos terrenos que quería ceder al Estado para construir un instituto agropecuario, capataces agrarios, semilleros, etcétera, granja de sementales. Pues esto el Estado no se lo dio al ayuntamiento y él intentó resolverlo. No se resolvió hasta los años finales de los 40 de una manera muy difícil para el ayuntamiento, que perdió mucho dinero. Y este es el único punto que quiero traer, porque pasó la dictadura de Primo de Rivera, la República con varios gobiernos, la Guerra Civil y el franquismo. 4 regímenes o 4 momentos de gobierno diferentes en la que todos los ayuntamientos, todos los consistorios estuvieron de acuerdo en esta postura. Acabaron cediendo ante el Estado, sobre todo en la época franquista, porque era un sistema muy vertical y no pudieron enfrentarse a él.
o no pudieron ganarle, porque sí se enfrentaron, de hecho, los gobiernos de los consistorios franquistas. Y por último estuvo puesto a la amnistía del general José Sanjurjo, que intentó dar un golpe de Estado, aquel que había propiciado el traer la República con su puesta de perfil ante el rey. Luego intentó dar un golpe de Estado el 10 de agosto de 1932, que fue un auténtico fracaso. Y él estuvo luego el segundo gobierno de la República, el radical cedista, o radical en ese momento, todavía no estaba la CEDA, le quisieron dar una amnistía y se la dieron y él estuvo opuesto. Aunque también estaba opuesto, que no lo traigo aquí, a la pena de muerte, que también habla mucho de su personalidad. Ahora vamos a ver cómo llega a la alcaldía. Como decía, él fue concejal hasta el 22 de abril de 1933, que el anterior alcalde, Juan Tarrazo, dimite. Dimite por motivos personales y políticos. Había tenido una moción de censura, no en el sentido de destituirle, sino de censurar su actitud por sus compañeros republicanos. Esto hizo que este alcalde, aunque no dimitió como concejal porque no le dejaron, fue evolucionando como verso libre, muy desencantado con la República, llegando a ser luego gestor, concejal en los ayuntamientos franquistas. Pues en este momento llega Carlos Barredo y en su primer discurso de toma de posesión hace hincapié en 2 puntos. 1, el recto manejo de los caudales públicos y 2, la consolidación del régimen republicano, que él asumía república a democracia. Como muchos ayuntamientos, sobre todo de los lugares en los que triunfó la Revolución del 34, él fue destituido en octubre del 34 con el resto del consistorio. Él no tuvo nada que ver en la revolución porque no era de un partido revolucionario y aunque unos días antes de iniciarse la revolución se le habían retirado las competencias de orden público, lo cual generó una gran protesta por socialistas y por el comunista local. Pero en realidad él su hermano desde luego que participó en la revolución, pero él no, porque él no era ni era su ideología ni su carácter. Después de las elecciones de febrero del 36, el 17 de febrero del 36, en las que él gana el Frente Popular, es repuesto por orden verbal telefónica el 21 de febrero, unos días después, y al día siguiente toma posesión de nuevo el ayuntamiento original de Grau, el único que fue elegido democráticamente en todos los años de la República. En su nuevo discurso vuelve a hacer hincapié en esos 2 puntos, el recto manejo de los caudales públicos, la consolidación de la República reinstaurada. Él consideraba que la República no había estado, durante el bienio radical cedista, no había existido como tal, y habla de República restaurada, y mete un tercer punto que es que todos los pueblos del concejo de Grau tengan una escuela. Ese era su tercer objetivo, dentro, él dice, de las posibilidades presupuestarias del ayuntamiento. Quiero acabar esta diapositiva con 3 elementos, con 3 intentos de renuncia. Él intentó dimitir 3 veces, una como concejal y 2 como alcalde. Tenía un problema hepático severo, diagnosticado por el médico Manuel Gómez Valle, un correligionario amigo suyo, también del Partido Republicano Radical, que fue condenado a cárcel después de la guerra. Y la enfermedad fue bastante grave porque durante el año 32 prácticamente no aparecen las actas municipales y, de hecho, el concejal Demetrio Areces, que era en ese momento segundo teniente de alcalde y luego fue subteniente de alcalde, le llama al orden porque no va a los plenos. En realidad, él estaba bastante enfermo, era joven, pero estaba bastante enfermo. Y lo más trágico probablemente sea el último intento de dimisión, que es en julio del 36, días antes de que empezara la guerra civil y un mes antes de que lo asesinaran. Muere el 5 de agosto de 1936 en las inmediaciones de Luarca, en Villuir, en la zona de arriba de Luarca, en una finca, probablemente se habla de 2 fincas. Yo en el certificado de función, cuando se tramita, se habla de la finca del Paraíso, aunque en otros lados aparece el Naranjo. No sé si es la misma finca con 2 nombres o son 2 fincas próximas. Vamos a hablar de su muerte un poco porque es interesante conocerla. La guerra civil llevaba 15 días. Se declara 17 de julio se levanta la guarnición de África, 18 se empiezan a levantar las guarniciones de la península y el 19 se levanta el coronel de Estado Mayor Aranda Oviedo después de engañar a los mineros que ya se iban hacia Madrid en tren y paran en León para volver a Asturias. Eran unos momentos muy confusos. Nadie sabe, la comunicación, la información no se transmitía como ahora, no es inmediata ni mucho menos. Se transmitía a cuentagotas y de una manera muy difícil. La última intervención de la que tenemos constancia documental de él como alcalde es el 20 de julio, en el que habla de que en estos momentos confusos da 2 órdenes. Una,
tomar el control de un almacén de explosivos y 2, retirar las armas y tener bajo custodia 4 guardias de asalto porque desconoce su postura ante el golpe. Se le ha acusado en parte de haber participado en la represión en Grado. En Grado, la represión republicana, elementos republicanos, costó unas 47 vidas. Creo recordar que esas están bastante bien constatadas, unas 47 vidas, unos 300 y pico del lado de represión del lado del bando sublevado. Pues esas 47 vidas, ninguna fue antes de finales de agosto. Se le atribuyen a veces a Barredo, porque él tenía un hermano comunista, del que desconocemos su labor en la represión, pero tenía otro primo, Falín Barredo, que fue teniente coronel de la República y que sí que tenemos su juicio, y al que probablemente fuera más el encargado de la represión de los asesinatos finales de agosto. Grao cae en manos sublevadas la capital el 15 de septiembre, y antes de que los sublevados llegaran a la villa hubo unas sacas de las prisiones y se fusiló a gente, pero él ya estaba muerto. Él había muerto el 5 de agosto y fue capturado probablemente a los 10 días de empezar la revolución, 25, 24 de julio. ¿Y cómo fue capturado? Alfonso Camín lo recoge en un libro, habla de él. Él fue con el chofer, con un empleado municipal que hizo el chofer, Santiago Sánchez Marinas, hacia el occidente. Alfonso Camín dice que él fue a intentar parlamentar con las columnas gallegas. A mí me parece, y dice que qué inocente era, que no sabía con quién se estaba enfrentando, dice Alfonso Camín. Yo creo que puede ser verdad, pero me parece poco verosímil. Yo interpreto que él cogió en ese momento de incertidumbre la información, no es como ahora, ni como hace 20 años, ni hace como 30, la información era muy difícil y en ese momento tan confuso, yo creo que él intentó ir hacia el occidente para conocer la situación de otros ayuntamientos. Era una persona relevante de izquierda republicana, tenía muy buenos contactos, tenía muchos amigos de derechas por su origen familiar y fue a intentar conocer la situación y en Vegadeo topó con las columnas gallegas que lo detuvieron. Es posible que intentara parlamentar con ellos por su antimilitarismo. Pero yo me parece poco plausible que fuera directamente a hablar con ellos, aunque no lo sabemos. Esa es la versión que da Alfonso Camín. Yo creo que probablemente fue eso. Él fue hacia el occidente a ver qué estaba pasando en esa zona y se topó en Vegadeo con las columnas gallegas que lo detienen y lo usan como rehén. Parece ser que se intentó un intercambio, muere en Luarca y lo cogieron en Vegadeo, lo llevaron como rehén. Parece ser que se intentó hacer un intercambio con alguna, como era una persona relevante, con amigos importantes, pues quisieron intercambiar por rehenes de personas de derechas. No se llevó a cabo el intercambio y fue fusilado en este lugar de Luarca, donde fue enterrado inicialmente. Y posteriormente, aquí desaparece su historia real, se sabe que fue enterrado. Los certificados de defunción incluso dicen que puede estar fugado y tal, pero la gente sabía que había muerto y un amigo del conservador que había sido senador del Reino de España, Indalecio Corujedo, fue el que sacó los restos de manera discreta o secreta y los llevó al panteón familiar, sin nombre, sin nada. Esta investigación la hizo el que fue alcalde de Grao, Pepe Sierra, que fue el que consiguió descubrir estos datos y luego conseguir la confirmación. Aquí podemos ver cómo el año pasado la asociación Aranzadi, veis ahí a Francisco Echeverría, excavó el panteón familiar. Sabíamos que estaba su madre, sabíamos que había otros familiares, pero no había ninguna referencia a él ni a su hermano, que había muerto en torno al 37, finales del 37, el 38, en un combate, como os dije antes, en un pueblo de Grao que se llama Robledo. Pues la excavación fue bastante rápida, fue una mañana, y con los restos de los fémures pudieron hacer análisis de ADN. Está su madre, y gracias a su madre los análisis de ADN demostraron que inequívocamente había dos varones que eran hijos de esa señora. Y los únicos hijos que tuvo fueron Carlos y Óscar Barredo. Así se consiguieron identificar. Un año después, este año, el 5 de agosto, el Ayuntamiento de Grao le dio el entierro que merecía el último alcalde republicano y que murió en el ejercicio de su cargo en el Ayuntamiento de Grao, intentando probablemente dialogar con sus captores. También fue enterrado su hermano, ahí veis la placa, está en el Ayuntamiento de Grao, podéis visitarla. Y creo que llevo media hora justa y aquí me quedo y muchas gracias por asistir.
no sé si podéis hacer preguntas o si queréis. Yo no tengo problemas, pero por tiempo no sé cómo está la cosa. Y si no fuera, me podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos ya paso a la siguiente conferencia, que es la que figuraba en el programa, que ahora presentarán, ¿de acuerdo? Vale. Y eso las gafas. Tienes que buscármela porque no la veo. Y es la primera. Ahí. Vale. Sí, sí. ¿Qué hagamos después? ¿Hemos previsto que habrá preguntas del público? Yo no soy de la organización. No, hombre, porque hay gente que quiere y hay gente que no. Bueno, no, a mí no, yo no tengo problema. Además, la gente sabe más que yo. Lo que están aquí, mucha gente sabe más que yo. No voy a descubrir América, aquí. Pero bueno. Vale, ahí. Bueno, gracias. Desde ahí, ¿vale? Necesitamos... Das Ahí. aquí, para adelante. ¿A dónde le pasas? Para atrás, aquí. No, muy para atrás. Y lo de Rosario Acuña, mira. Ahí. Y mejor, para adelante y para atrás. Sí. Vale, pues estamos. Estamos. Sí. ¿Empezamos? Sí, sí. Pues hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, bueno, pues comenzamos casi por agradecer a la Fundación Municipal de Educación, Cultura y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón y en especial al Departamento de Educación la organización de estas quintas jornadas de educación, de historia y conmemoria. Un agradecimiento también a la colaboración del CPR Gijón Oriente y un saludo también a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de streaming. Presentar a Carmen Suárez, la verdad es que me congratula en especial porque es una persona a la que quiero, admiro, respeto profundamente.
Carmen es una gran colaboradora de la Dirección General de Igualdad y digamos que forma casi parte de nuestro equipo de trabajo. El extenso bagaje de Carmen, tanto en el ámbito académico, profesional, colaborativo y feminista, es difícil de resumir. Carmen Suárez es doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, donde ha realizado el doctorado interdisciplinar de Estudios de la Mujer, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Educación a Distancia, máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y especialista en Políticas para la Igualdad en la Administración Pública. Ha ejercido como profesora de educación secundaria durante más de una década y como inspectora de educación durante casi 30 años. Fue consejera de Educación del Gobierno del Principado de Asturias entre julio del 2019 y julio del 2021 y actualmente es la directora de la Fundación José Barreiro. Son innumerables las publicaciones, digamos que siendo el feminismo el hilo conductor de gran parte de ellas. Destaco algunas como Feministas en la Transición Asturiana, de 1975 a 1983, Historia del Movimiento Feminista, El feminismo asturiano entre el franquismo y la transición, Narradoras de la conciencia feminista, La habitación propia, Dolores Medio Estrada, Sara Suárez Solís y Carmen Gómez Ojea, Páginas feministas, un discurso sobre la emancipación. Ella también ha coordinado la publicación sobre María Nelly Fernández Arias, Memoria de un compromiso político, y junto a Sandra Dema ha creado la base de datos Mujeres Asturianas Destacadas, una base de datos, una obra que ha servido también para elaborar materiales didácticos como Feminismos Reunidos. Entre sus últimas obras destacar Cartas desiliadas, El legado de la palabra y La escritura de 1939-1975, actuando además como comisaria de la exposición que lleva el mismo nombre de la obra. Es autora, junto con Patricia Martínez, de Asturianas en el exilio, 1939 y 1975, una propuesta de trabajo para las aulas. En el 2023, y aquí empiezan también nuestras grandes colaboraciones, y con motivo del centenario del aniversario de la muerte de Rosario de Acuña, colaboró con el Ayuntamiento de Gijón en la publicación La unidad didáctica Palabras para el bien, escritura y vida en la ciudad de Gijón, así como una ruta cultural que recorría algunos de los lugares de Gijón que contaron con la presencia de Rosario de Acuña. En diciembre, ya casi hablamos de futuro, de este 2025 verá a la luz su última publicación, Purificación Tomás Vega, 1918-1990, Exilio y acción política, que se acompaña también de un podcast y un documental con guión y coordinación de Patricia Martínez. He hecho referencia al compromiso feminista y la militancia de Carmen Suárez y tengo que nombrar que forma parte de la Asociación Feminista Asturiana Clara Campoamor, de la Tertulia Feminista Les Comadres, de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Como os digo, el currículum es extenso y complicado de resumir, pero Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra cuando quieras. Bueno, pues nada, gracias a ti, Goretti. Yo soy aquí, estoy como en casa. Bueno, además estáis aquí muchas amigas, conocidas, personas que conocéis de sobra la historia, pero que, bueno, vamos a hacer como un repaso. Hay amigas ahí del alma de mucho tiempo y otras colaboradoras, como el caso de Patricia, que no me abandona. Bueno, el título llevaba el título de la tesis, ese que tenéis abajo, el título del feminismo asturiano, la oposición al franquismo, ese era el título de la tesis. La tesis está en abierto. La podéis descargar y leer el tiempo que queráis porque es bastante grande. Luego se publicó en dos partes. Una parte es sobre la ciudadanía desigualitaria y otra parte es sobre las narradoras nuestras, narradoras de la conciencia, sobre Sara Suárez Solís, Dolores Medio y Carmen Gómez Ojea, que le hicimos aquí un homenaje muy importante y bastante emotivo. Bueno, así que nada, la descargáis. Yo entiendo que lo que se investiga debe estar en abierto. Nunca debe estar cerrado, no lo puede leer nadie. De tal manera que desde el principio está en abierto y la podéis descargar en Dialnet sin ningún tipo de problema. Yo pensé que se ajustaba mejor a lo que íbamos a plantear el tema de
la ciudadanía desigualitaria. Y como hay que hablar entre el franquismo y la transición, pues me parecía que era ese adecuado el título. Esto que yo os voy a contar, que la mayor parte lo sabéis de sobra, porque yo creo que sí, estando informadas se sabe. Empezó hace mucho tiempo, yo empecé a investigar hace mucho tiempo y tengo que agradecer a mis amigas y compañeras que me ayudaron en el proceso de indagar, de extraer la memoria del feminismo. El año que viene se cumplen 50 años de la Asociación Feminista de Asturias y aquí hay personas que formaron parte de ella, de la de Asturias, de la de Gijón, y la contribución de sus expresiones y sus experiencias y lo que me dijeron formó parte de lo que yo inicialmente hice. Siempre me acuerdo de Begoña, que era la presidenta y que fue con la primera pero luego Luce, luego, bueno, todas que estáis aquí. Eso fue el inicio, porque en aquel momento quien yo tenía como referencia para la tesis era una persona que creía que había que sacar la historia oral de las mujeres, porque la parte de las mujeres tiene algo muy importante, que es el que tienen que expresarse. Porque si leísteis y visteis la película de las bostonianas de Henry James, pues que esa novela lo que hace es defender que las mujeres mejor estamos calladas. Y si estamos calladas es como mejor estamos, que va a ser uno de los principios del franquismo. De tal manera que la persona feminista que se expresaba, que había subido a la tribuna, que encandilaba con su discurso, es atacada por el escritor debidamente para que se calle. Bueno, leéis la novela y es más fácil así poder. Bueno, pues, a ver, sigo. Yo creo que hay que situar unos antecedentes antes de llegar a ver qué pasó en el franquismo y qué pasó en la ruptura del franquismo. Y tenemos que pensar en las hiperpensadoras, las masonas, todas las mujeres que durante la primera década del siglo XX dejaron su huella. Y vamos a pensar en Rosario Acuña, porque Rosario Acuña, no solamente porque esté cerca su aniversario y la celebración y eso, sino porque es un referente muy importante y además vivió en Gijón y estuvo en Gijón y sabéis que bueno, la tenemos en gran estima. El ayuntamiento organizó aquellas jornadas y organizamos la ruta, organizamos una unidad didáctica. Ahí Adelina me echó muchos cables para poder ajustarlo bien, porque yo ya estoy fuera de las aulas, igual estaba un poco fuera de órbita, ¿no? Y la fuimos centrando y la centramos bien. Esta es la ruta, pero claro, yo no puedo olvidar que aquí hay personas que saben mucho sobre Rosario Acuña. Habréis leído todo lo de Macrino, su página, que entráis allí es que os perdéis en todo lo que tiene. Aquí vino Elena Sandoika, que dio una conferencia estupenda a los actos de homenaje. No nos podemos olvidar de la recopilación de toda la obra de Volado que hizo, de los tomos. Y aquí nuestras amigas del Fórum, ahí está Dulce, hicieron una exposición estupenda que además recorrió muchos centros educativos y que fue un importante referente. Y eso que decimos, vamos a aplicar a las aulas aquello que está investigado y que no puede estar ahí lejano. Bueno, Rosario Acuña es un antecedente y creo que hay que tenerla en cuenta antes de llegar a la República. La República es la República de las ciudadanas. Yo es que creo que es la mejor denominación. A partir del año 30, bueno, todas estas mujeres trabajaron mucho en las primeras décadas y dieron muchos, es decir, una militancia muy, muy importante. Aparte de Rosario y otras, pero no tenemos tiempo, pero las conocéis. Entonces, el 31, la República nos da la ciudadanía. Es que no éramos ciudadanas. La Primera República se olvidó de nosotras, toda la época de Restauración, ¿para qué vamos a hablar? Pero, sin embargo, aquí hubo un momento en el que se determinó, es que sin las mujeres no podemos ir a ningún sitio. Se creyera más o menos, la cuestión era que así fue. De tal manera que no podemos analizar los textos legales, la Constitución, todas las cosas que se consiguieron, pero sabéis cuáles fueron. En principio,
que las mujeres podían presentarse, por eso en mayo del 31 salieron elegidas 3 mujeres. Todavía no podían votar, pero sí ya salieron elegidas esas 3 mujeres. Bueno, la pelea del sufragio, eso ya sabéis, hay mucho escrito, se legalizó el divorcio, se despenalizó el adulterio, la legitimidad de las criaturas, el matrimonio civil, la escuela mixta y coeducativa, las bajas maternales, el trabajo, la protección del trabajo. Es decir, que lo que hay que señalar de la República es que hubo un avance tremendo en poco tiempo, sobre todo en la primera, quienes estáis aquí de historia, que os sabéis de sobra, que siempre se habla del bienio transformador. Bueno, los 2 primeros años fue tremendo, porque la batería legislativa, pero solamente todo además lo que se avanzó en educación, en la formación de los maestros y maestras. Hoy, por cierto, es el Día del Maestro, por lo que pude leer. Las escuelas, la escolarización. Fue tremendo, pero la República fue cambiando. Bueno, no vamos a hablar ahora de, bueno, sabéis lo que pasó en la guerra, sabéis, todo esto lo sabéis, no hace falta que lo contemos porque de sobra lo tenéis en vuestra cabeza, ¿no? Yo escogí además algunas frases que me parece que son lo que significó el franquismo. Pasamos de ciudadanas a subordinadas. O sea, mejor callarse la boca, mejor estar en tu casa y mejor no meterte en ningún lío. Y no tienes opinión. Vale. Esa, fijaros, es una frase de Pilar Primo de Rivera. Dice, todos los días debemos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra. Don de la palabra, las bostonianas de Rillet, que a mí me parece una novela estupenda. Porque si la tuviéramos, ¿quién sabe? Igual salíamos a la plaza, subíamos a la tribuna y hablábamos. Y cuando hablamos, igual no decimos lo que tenemos que decir. Esto es una frase lapidaria. A mí me parece una cosa tremenda. O sea, es que te tienes que callar. Bueno, yo os recomiendo, a la vez que os digo estas cosas, creo que de lo que se trata es de tener referentes de lectura o de información que corroboren esto que vamos diciendo y luego en la lectura o en la revisión que hagáis podéis hacer una cosa más sistemática que la que podemos estar haciendo aquí, ¿no? El referente de esta obra, de Historia de las Mujeres, para nosotras, las que nos dedicamos a la historia de las mujeres, fue un referente. Esta historia se editó en 5 tomos, hubo varias ediciones, y yo os recomiendo que leáis ese capítulo, Mujeres de España de la República al franquismo. Tiene 4, 5, 6 ideas que son fundamentales para poder entender cómo fue el paso de una situación a otra, ¿no? Y fundamentalmente en eso que os digo, los derechos que se consiguieron, pero cómo hubo una reacción por parte de las derechas, de la acción católica, de la Falange, que es muy importante. La Falange se funda en el 35-36 y es la Falange, pero la sección femenina es un ente que es fundamental para poder luego entender lo que pasó. Hablan de la guerra, de cómo las mujeres estuvimos entre vanguardia y retaguardia, y luego, claro, la cruzada moral. La cruzada moral la emprendió la Falange, pero sobre todo la emprendió la sección femenina y la acción católica, que fueron los instrumentos que desde el régimen franquista después lo asimiló como propio para lanzar esa andanada de la cruzada moral. La cruzada moral era la cruzada para nosotras, es decir, no era para el resto, sino era para lo que a nosotras nos correspondía hacer. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, sabéis que lo que se configuró en torno, se reescribió una historia, que era la historia de Isabel la Católica, de Santa Teresa, bueno, los códigos napoleónicos, y nosotras mejor calladinas, que yo lo que tenemos que hacer. Desde la sección femenina, la acción católica y los agrupamientos de mujeres que estuvieron lideradas por Pilar Primo de Rivera y tenían una estructura muy importante. Yo, si leéis el libro que os puse antes, de Katherine Richmond, o como se diga en inglés, a mí me parece una obra fundamental, porque es que además
explica todos los entresijos, la estructura, la organización y además la ideología propia de la sección femenina y de qué manera lo organizaron todo. De hecho, Franco se aprovechó de todo lo que ellas habían hecho y entonces el sector femenino está controlado, que era de lo que se trataba, era el sector femenino. Bueno, claro, ¿qué se predicaba? Eso no hace falta que lo expliquemos mucho, ¿sabéis? Tenemos que ser esposas, tenemos madres, éramos menores de edad, pero no teníamos derechos, obedientes, dependientes, y había modelos que se establecían, eso ya veis, ¿no? El modelo ese de la falange o de la sección femenina. Bueno, yo estuve en una residencia de sección femenina, no vayáis a pensar que no sé lo que es. Muy importante, no puedo hablar de ello ahora, pero que tengo esa experiencia. Entonces, bueno, como veis, claro, ella está ahí con el cazu, toda puesta de domingo, porque encima había que hacer una buena recepción, quitar las zapatillas y eso ya veréis ahora, y claro, y estar encima contenta, aunque estuviese apaleada. Esa es la historia, la esposa perfecta. La esposa perfecta en ese manual de economía doméstica que yo tuve en el Instituto Doña Jimena, no vayáis a pensar que a mí no me tocó la economía doméstica. Eso decía. Y cómo tenías que guardar la ropa y el planchar y todo eso. Pero ahí yo lo que os pongo es sobre todo eso que dice, ten preparada la comida, oye, a ver si eso, quítale los zapatos, vamos, que es una cosa tremenda. Como él a lo mejor trabajó todo el día, pues mira a ver si lo animas, porque oye, probe, a ver si se deprime. Escúchale, deja que hablar tú a callar, que hable, que diga, tú recuerda, sí, no, de verdad. No te quejes, pues si llega tarde, oye, hará cosas que tú no tienes por qué saber. Es una cosa tremenda, porque yo ya tengo oído a personas que dicen, no, yo cuando viene, ¿qué tal el día? ¿Cómo que qué tal el día? Habrá algo más que decir qué tal el día, no, ¿qué tal el día? Bueno, eso, oye, ¿qué tal el día? Y entonces hay que recordar que yo el amo de la casa, porque yo el que manda. Tú no mandes nada, porque no tienes derecho a estar. Bueno, eso que os estoy contando así de esa manera, que parezca yo un poco relajada, en los textos está bien explicado y era el fundamento con el cual se manejaba la educación. Es que en casa, en la escuela y en todos sitios. Claro, lo importante, sabéis, que está en el ámbito, las leyes no son todo, porque hay una parte de las leyes que, bueno, que a lo mejor las podemos bordear, pero en el ámbito, en el franquismo, bordearlo era muy complicado, sobre todo nuestros derechos, que es que estaban bien estereotipados, ¿no? De tal manera que, mirar esa frase de la ley del 38. Es consigna de nuestra revolución, porque lo de la falange y la sección femenina era una revolución. No vais a pensar que era otra cosa, era una revolución. Elevar y fortalecer a la familia, el modelo de familia, el de los zapatos y callar y tener la comida y todas esas cosas. Sociedad natural perfecta y cimiento de la nación. Eso decía la ley del 38, porque sabéis que hubo una panoplia de leyes que lo que hicieron fue derogar todas las de la República. Bueno, tuvieron que trabajar bastante porque tuvieron que derogar bastante. Entonces, bueno, pero lo tenían bien atado, Lo tenían bien atado. De tal manera que, bueno, ya sabéis cómo estaba el tema del adulterio, que, bueno, para los hombres tolerado o falta menor, pero las mujeres hasta con penas de cárcel y con traslados y todas esas cosas, con exilios. Se derogó el matrimonio civil, el divorcio, el aborto, la igualdad jurídica, la patria potestad. No. Y el padre, el que tiene todo el poder. Y el padre, si quiere dar a los hijos y las hijas en adopción, la madre o la criada, sí, quien sea la madre, a callar. Se restaura el usoricidio. Oye, si él mata a la mujer, imaginaros ahora, si él mata a la mujer con causa razonable, o sea, que a lo mejor vio que tenía algún, no lo sé, bueno, nada, que se oponía a lo que le dijera el amo de la casa, pues, claro, pues no pasaba nada, estaba justificado. Es tremendo, cuando te pones a pensar es tremendo. No podías abandonar el domicilio. Daros cuenta que cuando, eso creo que sabe mucho Paz, cuando habla de llegaban las mujeres al despacho, claro, una de las cosas dice, no abandones la casa.
porque si abandonas la casa es un delito, es tremendo. No puedes marchar de casa. Ahora sabemos que tenemos otro tipo de protección, pero en aquel caso cuando abandonaba la casa era un delito y bueno, de persecución. Bueno, ya sabéis, la vida cotidiana, ya antes estuvimos ahí viendo esa imagen que la tenemos clara cómo sería, ¿no? Eso siempre que se cuenta. No podéis tener una cuenta corriente, no podéis tener tenías que tener la nacionalidad de tu compañero o de tu padre, en su caso. Bueno, todo esto, hasta el 75 no se anula. Es decir, cualquier cosa que las mujeres querían hacer o en el uso de su inderecho, no tenían derecho, querían actuar, no podían si estaban casadas, si el marido no las autorizaba. Entonces, eso hasta el 75 no se anuló esa licencia marital. Bueno, os pongo ahí dos referentes que a mí me parecen importantes. El artículo ese de María Ángeles Moraga, que analiza muy bien toda la panoplia legal con la que el franquismo ordenó, ¿no?, las leyes contra nuestros derechos. Y el de Rosario Ruiz Franco, que también es interesante porque ella ahí lo que avanza es cómo algunas mujeres intentaron influir en los últimos años del franquismo para que se modificara alguna de las leyes, porque era todo sangrante, el usuricidio y todo, vamos, era todo tremendo. Y entonces, bueno, algunas cosas se modificaron, pero pocas. Pero bueno, no creo que no nos da tiempo ahí. Claro, el relato del antifranquismo comienza siendo un relato por parte de historiadores interesados sobre todo en hablar de la transición, como todo eso, cómo fue cambiando. Bueno, unos a favor de que, ya sabéis, la transición como el modelo y otros como no el antimodelo, pero algo que debe ser revisado, porque no fue todo tan como lo cuentan, ¿no? Pero sí que es verdad que entre eso o el estudio y el análisis de los movimientos obreros es lo que copa el relato. Las huelgas del 62, ya sabéis que también participaron las mujeres, pero previamente lo que se habla es de todo lo que hicieron los hombres, fundamentalmente los del ámbito del mundo obrero, ¿no?, y de los partidos de la nueva izquierda, porque, vamos a ver, aquí desde los años 60 los partidos de la nueva izquierda dieron mucho, trabajaron mucho. Ahí tenéis una serie de cosas de bibliografía que yo veo que son importantes porque son los que señalan, como 78, 79, bueno, algunos del 90, pero los primeros son esos primeros relatos que las mujeres hicieron de aquellas o movimientos de resistencia o aquellas represiones. Yo por ejemplo, la obra de Juliana Di Febo me parece importantísima leerla y además habla mucho de Asturias. Juana Doña, por supuesto, bueno, Fernanda Romeu es una histórica, Manguini también. Y sobre el tema de las presas, sobre todo Ricardo Viñes Rivas. Hay una cosa que pongo ahí, que ese sí que es un relato nuestro. Ahí sería un relato, no es cosa de hombres, sino en este caso de mujeres. Y es la protección, el patronato de protección de la mujer. A esto en algún momento dedicamos en un día de estos de la memoria, algún monográfico. Bueno, yo preparé algo sobre esto y sé que hay algunas personas que están muy interesadas por cómo rescatar lo que pasó aquí en Asturias, porque el patronato, que ya existió desde 1902, pero como veis no se clausuró hasta el 85, tenía en principio surgió para perseguir la prostitución. Posteriormente, en la época de la República, para proteger a la mujer, sobre todo las que tenían más dificultades, y bueno, pues eran prostitutas, ayudarlas, o si estaban en unas condiciones deplorables, pues ayudarlas. Era la idea de la ayuda, de la protección social. Pero claro, cuando llegó el franquismo, todo esto se reformó de acuerdo con las nuevas leyes y las nuevas disposiciones, de tal manera que os recomiendo ese libro. Vino la autora aquí a presentarlo, estuvo en la habitación propia,
Pilar Iglesias, porque ella, que es filóloga de filología inglesa, estuvo estudiando lo que pasó en Irlanda, en las lavanderías irlandesas. Porque las lavanderías irlandesas, lo de las ropas de los hospitales, de los hospicios, de todo el sector público, lo hacían mujeres que tenían que penar como consecuencia de su conducta. Y la conducta era de distinto tipo. Yo os recomiendo que lo leáis. Bueno, la parte de Irlanda es muy interesante, pero la parte referida a España es brutal. Aquí en Asturias no tenemos los documentos sobre el Patronato de Protección de la Mujer. En algunos casos, documentos se encontraron por ahí en ministerios, en archivos por ahí. Yo creo que ahora, si queremos hacer algo de Asturias al respecto, hay que ir al Archivo General de la Administración, en donde tiene que haber al menos los documentos básicos que se emitían. La presidenta era esta Pilar Primo de Rivera y después fue Carmen Polo. Yo creo que fue Carmen Polo luego. Y Primo de Rivera no, se veía Carmen Polo, la presidenta. Y el patronato y todo eso que tenía. Bueno, a ver, la idea era, ¿qué había que hacer con las mujeres que eran díscolas? Bueno, no digo las que se dedicaran a la prostitución. Si tú tenías, cualquier padre, madre, cualquier familia, el padre, consideraba que tenía una hija díscola, es decir, que no cumplía los requisitos establecidos en la familia, pues iba y la denunciaba. Y la denunciaban con qué instancia de carácter, bueno, pues la Guardia Civil o no. Y a continuación se le hacía un requisitorio de cuáles eran sus conductas disruptivas y ala, para el colegio o para donde fuera, para no digo reformatorio. Normalmente las entidades que se dedicaban a recoger a estas mujeres díscolas y fuera del orden establecido eran monjas, eran colegios de monjas. Entonces aquí sé que sí que hubo, las adoratrices creo que tenían una sección. Hubo además sitios específicos para mujeres, por ejemplo, embarazadas. Esas estuvieron en un sitio en Madrid. Para las que eran, decían delincuentes, bueno, yo qué sé, probetonas, un sitio de Baeza. Bueno, había especialidades, ¿no? No hace falta ahora, digo, sitios específicos. No os lo voy a decir porque entonces llevaría mucho tiempo, pero me parece que fue uno de los elementos más importantes de represión este patronato y las conductas de las mujeres, cómo eran calificadas, cómo eran llevadas a los sitios y cómo, bueno, a las que daban a luz ni las atendían. Si dabas a luz bien y si no, si te morías, bueno, tremendo. Pero hay otra cosa muy importante, que no sé si está aquí. Bueno, hay otra cosa importante y es que muchas de ellas simplemente lo que eran, oye, no eran, se rebelaban contra el poder como establecido, y tenían ciertas ideas un poco progresistas de todo aquel, y nada, allí las tenían. No, os iba a decir otra cosa y es que, bueno, no me acuerdo, pero igual luego igual sí lo hilo con esto. Claro, de lo que se trataba era las mujeres que no cumplían los requisitos, había que castigarlas, purificar y reeducar. Ahí os pongo el ejemplo de Matilde Landa, que a mí me parece una historia tremenda, la de esta mujer. Esta mujer era militante del Partido Comunista y en su momento el Partido Comunista, cuando al fin de la guerra, y bueno, resistencia de Madrid y eso, el sitio de Madrid y lo que pasó en Madrid, como al final todo esto se vino abajo, pues el Partido Comunista determinó que ella debería quedarse a formar parte de los grupos de resistencia o de oponerse a esto que se venía encima, porque ya se veía todo lo que se venía encima, ¿no? El fascismo estaba ahí y estaba aquí. Y esta mujer pasó por varias cárceles, por distintas cárceles, y fue objeto de un acoso sistemático cuando estaba en Baleares, creo que era en el Castillo de Belvera, donde estuvo Jovellanos, creo que ahí tenía una cárcel, creo que era ahí, creo que fue ahí, para convertirla al catolicismo. No podía ser atea. Entonces, tuvo una situación de acoso y de derribo para que se convirtiera, y con chantaje, porque finalmente les dijeron sus carcelarias, los que estaban allí,
que o se convertía o empezaban a segar cabezas de sus compañeras. Claro, si te dicen eso, pues ¿qué haces? Bueno, más o menos fue así, ¿eh? Os estoy diciéndolo en resumen, pero no es así. Pues ella se suicidó. Se tiró por donde pudo para suicidarse, porque claro, eso ya no lo podía resistir, ¿sabéis? Entonces, bueno, como veis ahí también desde el 41, aparte del patronato, hubo otras prisiones especiales con objetivos específicos. Ah, sí, sabía una cosa que se me olvidaba. En los centros, como aquí en la Cadellada, los centros donde se recogía a las personas que tenían problemas mentales, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, a ver, hay una persona que trajimos también las de AFA, que es una investigadora, no sé si está por aquí, creo que de Málaga o de Andalucía, que estudia de qué manera en todos estos centros lo que había eran como reformatorios para las mujeres también, porque además si tenían cualquier problema las metían allí. Y entonces ella analizó la historia de los manicomios, del manicomio de Málaga, creo que el manicomio de Málaga, si no recuerdo mal, y las historias de las mujeres. Y entonces, pues los probes no tenían nada, no estaban para el manicomio. Para el manicomio estarían los que las llevaron allí, pero no ellas. Y entonces, claro, todas las probes tenían algo que lógicamente, pues la vida que habían llevado, las situaciones que habían vivido, la represión que tenían, o lo que fuera, pero que loques no estaban. Eso está claro. Entonces, Marisa López y yo, hicimos una indagación sobre también el manicomio de aquí en la Cadellada y analizamos una serie de fichas de mujeres, ¿no? Locas no tienen nada. Pegó y el marido metióla allí, encerrada, en fin, quiero decir, no os voy a contar ahora, porque creo que además está por ahí publicado y si tenéis interés os lo paso. Pero no era un problema de locura, era un problema de desajuste en el que las mujeres estaban reprimidas. Hay una cosa que yo me parece que es importante, que analiza mucho Claudia Cabrero, que yo creo que Claudia Cabrero y su tesis doctoral que está sin publicar, yo lo tengo como una especie de puñalada, que no me resisto a pensar que está sin publicar esa tesis. Y ella plantea, aparte de todo lo que dice, que lo dice todo muy bien, no, está publicado solo hasta el 53, pero no está del 53 hasta el 75. Ella dice que hay que analizar las rebeldías cotidianas, es decir, aquello en que las mujeres presentaron un frente para poder decir, oiga, mire, yo voy con las caceroles y me pego aquí con las caceroles y me planto delante de las bocas de mina y protesto porque el basurero que tiene aquí delante de nuestro barrio está que nos atufa, montones de cosas en las que las mujeres, desde el punto de vista de lo que les afectaba, consideraban que debían de protestar. No voy a decir, bueno, también luego la historia de las amas de casa y eso que en su momento está también estudiado, ¿no? Algunas mujeres que actuaron desde ahí. Pero es eso, es esa parte de lo privado que las mujeres elevan a categoría de político, de público, es algo que está bastante estudiado. Y entonces, bueno, ahí tenéis alguna referencia que me parece importante, la de Mercedes Justa y la del caso de Tema Kaplan. Pero bueno, no nos podemos extender mucho porque... Bueno, a todo esto, el franquismo dejó, sobre todo al final, dejó abierto muchos... Tenéis asientos libres aquí en la parte de adelante. Podéis utilizarlos. El franquismo dejó abierto muchos sitios porque los que igual nos podíamos colar. No muchos, pero bueno, algunos. En primer lugar está el caso de lo que os decía, de las rebeldías cotidianas. Eso de protestar, este basurero aquí no puede estar, sube el pan, voy a colaborar con la lucha obrera y por tanto también estoy al frente. Bueno,
sabéis, Anita Sirgo y todas las mujeres de los años 60 y las de aquí, las de muchos más sitios. Digo Anita por decir una persona, pero hay muchas más, ¿no? Una muy importante, pero hay muchas más. Entonces, cuando se va acercando el final del franquismo, sobre todo los partidos de la nueva izquierda, yo creo que eso hay que estudiarlo bien. Cuando se estudia la transición hay que estudiar las acciones de los partidos de la nueva izquierda. Yo fue lo que cuando empecé a leer me di cuenta de que todo lo que había en los partidos de la nueva izquierda, que todavía no estaban legalizados, pero que sin embargo constituyeron un bloque bastante, no digo unido, estaba desunido, pero se iba en la misma dirección, en acabar con el franquismo, ¿no? Todos esos partidos tuvieron una importancia muy grande y yo creo que reescribieron parte de la transición sin haberla reescrito del todo, pero sí que lo hicieron. Y ahí aparecen las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Pues yo cuando entrevisté a las mujeres que militaban en partidos políticos, pues estábamos allí, pero bueno, tampoco éramos muy visibles. De hecho, bueno, quienes estáis aquí militasteis y sabéis cómo era la historia, pues no había mucha visibilidad, aunque estaban allí. Pero hay un momento en el que yo creo que las mujeres que militaban en los partidos, porque fueron fundamentalmente, pero también las que eran independientes, creo que la independencia de algunas dentro del movimiento también fue muy importante, determinaron que había que elevar a público lo que era privado. Yo estoy aquí, pero yo también soy protagonista. De tal manera que ahí aparece la Asociación Feminista de Asturias, que aquí nuestras amigas pueden hablar mucho más que yo, aunque yo lo escribí, pero gracias a ellas. Y es una asociación que se fundó en el 76 con personas que militaban en partidos, porque se admitió la doble militancia, pero fundamentalmente también con algunas independientes. La verdad es que era una inmensa minoría, pero es la historia de estas minorías que luego después informan la historia, porque las mujeres siempre vemos así, inmensa minoría, informamos la historia, parece que somos el 50%, olvidaros, somos el 50% en número, en otras cosas no. Bueno, entonces estas mujeres se arremangaron, cierto que se arremangaron junto con el resto del Estado, porque si la Asociación Feminista aquí se formó, también se formaron otras en el Estado. Dice Lidia Falcón que tenemos que escribir la historia del feminismo en la transición. Digo, pues escríbelo tú, porque, ¿no? Quiero decir, a ver, ¿quién mejor que Lidia Falcón con todo lo que escribió y todo lo pues que lo escribió? No, hay que escribirlo por parte. La verdad es que está poco escrito. Yo cuando escribí mi parte, la pequeña parte, pues y luego continué con lo otro, no hay mucho escrito. Sobre todo Merinás es la que más escribió de Barcelona, hay cosas de Zaragoza, algo de Andalucía, pero un poco de Galicia, pero en realidad no podemos hacer una historia del feminismo en la transición, una historia que sea global, que sea coherente y que podemos decir, aquí está todo. No. Mirar a ver, algunas de las jóvenes que estáis por aquí, porque materia hay. Bueno, esto que os pongo aquí es ahora vamos a ver algo más importante que quizá, bueno, estos son, ya veis, los recortes de prensa cuando se funda la Asociación Feminista, una pequeña ahí foto, y los primeros 8 de marzo, primeras reuniones que se hacían ahí, que el 8 de marzo se hizo, el primer 8 de marzo, el 9, porque el 8 hablaba Carrillo, y entonces hasta el 9 no pudo ser. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De hablar a Carrillo tampoco pasa nada. Bueno, hay una cosa que yo os destaco aquí ahora, porque sé que además hay que abreviar, que creo que es importante porque estas mujeres que en su momento se juntaron para ordenar una doctrina, un programa, un marco desde el que después hablar, subirse a la tribuna, hablar, ir a los mítines, a las manifestaciones, a lo que fuera, a las proclamas, se juntaron para poder... ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que podríamos decir cuando el año 77 fueron las primeras elecciones? ¿Qué podríamos decir? Porque vamos allí, claro, estaban todos los señores y entonces tú habla un poco del feminismo, pero claro, no hables del aborto, pues decir que hables del aborto, todo lo más di algo así como que interrupción voluntaria del embarazo,
porque si no, no nos van a votar y hay que tener cuidado, esas cosas. Bueno, ellas se juntaron y organizaron esta conferencia que a mí me parece que es interesante y os extraigo algunos párrafos que creo que son fundamentales. Fijaros cómo empieza. Sí, empezaban así. Si hay una palabra más desprestigiada que comunista, es la de feminista. Bueno, en realidad, el comunismo, la transición, ya ves la historia que tuvo. Bueno, ahora lo estamos viendo con lo de anatomía de un instante, ¿no? Como llama Carrillo, todo eso. Pues eso es lo que ellas pensaban. O sea, a ver, nosotras estamos en una situación de desprestigio y en realidad nos ridiculizan o nos olvidan. Tú calla la boca, mira a ver si hables menos, que estás hablando bastante. Y luego después, ¿dónde vas con esos pantalones? O lo que fuere, o cualquier cosa. De tal manera que esa situación de ridiculización y olvido eran unos referentes que había que abordar, porque lo primero que necesitamos es que nos respeten. Perdona, yo te respeto a ti, pero tú respétame. Bueno, en lo del olvido ya ves que lo que decían, que hay muchas otras mujeres que participaron y que militan y que piensan que hay que conseguir todo esto. Entonces significa que nosotras, para nosotras, es eso que hablábamos mucho con Dulce, la genealogía, ¿no? Es decir, ¿quién está delante de mí? ¿A quién puedo yo imitar? ¿Quién son mis referentes? Y cómo yo, esos referentes, puedo hacerlos míos y lanzar la proclama, ¿no? Si solo tengo señores, pues bueno, genealogías las teníamos, ellas estaban seguras, bueno. Claro, había que abordar los temas más básicos, y básico es, claro, la escuela, estamos diferenciadas, pero además no es que estemos diferenciadas, es que las imágenes y lo que se transmite es unas imágenes sexistas, ¿no? De tal manera que si tenemos una escuela sexista, ¿a dónde vamos a ir? A ningún sitio. Y los libros de texto, sabes que todavía siguen siendo, pero menos intensidad, pero... Y entonces las distintas percepciones, las distintas expectativas estaban en lo que se explicaba. El trabajo, ya sabemos, si hemos llegado hasta aquí, ha sido por el cuidado. Yo creo que cuando estuvo aquí nuestra amiga Dulce, ¿quién? Ángeles Durán. Cuando estuvo aquí Ángeles Durán, aquí mismo, ella es la gran experta en el tema del cuidado y cómo si estamos aquí es porque las mujeres hemos cuidado. Pero si no, no estábamos aquí. Hay que tenerlo muy claro. Y si el mundo es como es, que por cierto no está muy bien, ya lo sabéis, no hace falta que yo lo diga, es lo poco que esté bien es por nuestra parte, ¿no? Y entonces, pues resulta que, claro, eso que nos cargamos con los trabajos, claro, es que esto hay que cambiarlo. Entonces ellas lo criticaban. Luego estaba toda la panoplia legal, la patria potestad, los bienes gananciales, la tutela, los hijos ilegítimos, que son ilegítimos si nacen fuera del matrimonio, la soltería es una cosa tremenda. ¿No? Todas esas cosas hay que cambiarlas. En realidad, esa situación legal hay que cambiarla. Luego está el tema de la sexualidad. La sexualidad se orientaba desde la perspectiva masculina. ¿Qué dices? ¿Que tú tienes vida sexual? ¿Cómo y eso? No, explíquemelo. Confundir sexualidad con reproducción y luego después todos estos cosas proscritas del adulterio. El señor puede acostarse con quien fuera, pero la señora no. Bueno, todo eso pues había que dejarlo claro, ¿no? Claro, pero ellas decían en positivo, todo esto es en negativo, hay que cambiar, pero hacían en positivo. Nosotras somos el 50%. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Nos van a hacer caso o no? Tenemos problemas porque nosotras tenemos una serie de situaciones legales, sociales, políticas y hay que solucionar. Y no se olviden, el movimiento feminista es un movimiento político. A mí esto me encanta porque, mirad, es que ya el movimiento obrero, el movimiento de todo lo que sea, los movimientos habidos y por haber, sin embargo, movimientos,
pero el feminismo esta parte. No, el feminismo es un movimiento político y tiene una raigambre y una teoría y una práctica que si la quieres estudiar no acabes nunca. Quien quiera ponerse a estudiarlo, que empiece, porque no acaba nunca. Yo estoy en el principio. De tal manera que de lo que se trataba, decían ellas, era eso, impedir todo esto, pensar que nosotras también tenemos participación y además que, bueno, ahí puse ese cartelín que es de los primeros de cuando la asociación feminista llamábase democrática, por aquello de, os acordáis, ¿no? Vosotras, que esta es la señora Pankhurst cuando la llevan a prisión y como consecuencia de lo del voto femenino, esta la hizo Mabel Bandera, a mí me parece un cartel importantísimo, porque fue además hecho en el 76. Bueno, las mujeres, aparte de la conferencia y decir sus reivindicaciones, hicieron campañas, eso ya lo sabéis. Yo creo que aquí igual pasa un poco más rápido porque, claro, la Constitución, ¿por qué se hizo una campaña no contra la Constitución? Contra aquello que la Constitución no recogía. Estamos diciendo ahora que vamos a ver si ponemos el aborto en la Constitución. Bueno, imaginaros, un ejemplo, que no está. Pero es que había muchas más cosas que sabéis que no estaban en la Constitución, que se desarrollaron en las leyes, y no es lo mismo una Constitución que el desarrollo de una Constitución en las leyes. De tal manera que las mujeres pensaban que había cosas que tenían que estar bien puestas en la Constitución y no lo estaban. Entonces, se hizo campaña en votar no la Constitución. Bueno, la Constitución sabéis que de sobra salió con amplio respaldo. Pero bueno, había algunas cosas que las mujeres querían dejar en evidencia que no estaban, ¿no? Referidas a la ausencia de los derechos. Bueno, como el PPT queda aquí, pues lo podéis luego. Estos dos carteles son carteles todos que están en el archivo histórico. Luego, bueno. Claro, ¿cómo se hacían las pancartes? Pues si no había perres, como se podía, con estos papeles y todo eso, ¿no? Y ahí tenéis algún ejemplo. Estos están también en el archivo histórico, que hay una colección de carteles. Y eso, legalización del aborto, sexualidad no es maternidad, derecho al cuerpo. Bueno, las campañas fueron intensas, abundantes y durante mucho tiempo. Esa foto que os puse ahí a la derecha, igual hasta alguna os reconocéis, de esa que no lo sé, era cuando había que ir a abortar a Londres, ¿no? Porque aquí no se podía. Entonces hicieron dos acciones. Una era esta, pasearse por la Calluría con ese autobús que iban a... Y otra, subirse en un microbús, eso también hay fotos, no las traje, pero las hay, pedir un billete y ¿dónde van? Porque entonces el billete pagabas según el sitio donde ibas, ¿no? Voy a Londres a abortar. Entonces, nada, subí con el billete, aquel pagaba y... Bueno, imaginaros el conductor que pensaría, ¿y dónde voy con estas mujeres? Bueno, y luego lo otro es el tema del divorcio, que sabéis que, bueno, el divorcio, como dice Teresa Meana, el divorcio era un derecho civil, no hace falta que sea... Y entonces, enseguida todo el mundo se apuntó, porque querían divorciarse, ¿entiendes? Entonces, pues nada, el divorcio no hay problema. El aborto... Pero el divorcio, muchos que se divorciaron 2 y 3 veces y luego votaban contra el divorcio. Bueno, corriendo. Esta es la investigación mía. Bueno, ahí puse esta foto porque esa foto, o sea, el aborto fue lo que más agotó. Bueno, agotó, imaginaos a dónde llegamos, hasta el tren y eso. El aborto agotó porque fue no fue una batalla sin cuartel, porque sí que había cuartel, pero es que no había manera de que fuese posible. Generó un conflicto en la UCD, los católicos. Bueno, finalmente salió lo de la interrupción del embarazo, en los supuestos y eso. Pero bueno, sabéis que rápidamente, como haya un gobierno de derechas, lo cambian todo, ¿no? Y entonces, pues, es un problema. De tal manera que llegamos a estas situaciones que sabéis del 14, no voy a explicar. Pero bueno, todo esto, ¿veis dónde viene? Viene todo de atrás y sigue, y no sé si va a seguir, porque la cosa está complicada. Los 8 de marzo a mí me parece que son los últimos años, los que son unitarios, que aquí curiosamente son unitarios, en Asturias me refiero, dan idea de que hay una sensibilización acerca de los derechos, es decir, que si había una inmensa minoría, porque siempre fue una inmensa minoría,
ahora parece ser que hay una mayoría. Bueno, mayoría, es decir, que hay una respuesta ciudadana. Pero bueno, estamos en el 2018 y esto venimos del 76, entonces, bueno, imaginad. Bueno, y para acabar, porque no quiero extenderme mucho, os voy a poner un par de libros que a mí me parece que son elemento importante para poder llevar a las aulas y analizar, por lo sintéticos que son, por lo cómo van a las líneas claves o las ideas claves que hay que trabajar. Y ahora ya no sé cómo es trabajar en las aulas, lo desconozco desde hace mucho tiempo, pero no me parece fácil trabajar los conceptos básicos. Me parece que es difícil porque llegar a los conceptos básicos requiere análisis, pero eso yo con Adelina, cuando hacíamos la unidad de Rosario Acuña, le dábamos vuelta a eso. ¿Cómo es? ¿Qué concepto es el que hay que trabajar? O sea, ¿qué hay que poner? Hay que poner esto, este concepto, estos conceptos, cómo va ligado y cómo lo ligas con las vivencias cotidianas. A mí eso, francamente, un reconocimiento al profesorado, porque me parece lo más complicado. No es que yo cuando daba clase no lo intentara, pero igual no lo conseguí. Bueno, este libro que es de Isabel Morán y algunas compañeras más de ella, Isabel Morán también coordinó una historia de las mujeres que me parece que junto con Duby Perrot, las de Duby Perrot son, vamos, de lectura obligada, pues ellas abordan una historia general, va desde los orígenes, el mundo antiguo, las religiones, la ilustración, etcétera, como veis ahí, y hasta este momento, como decirlo, hasta nuestros días. Pero dan como píldoras y son como pequeñas lecciones que te permiten luego de ahí sacar más información. Y por eso a mí me parece... Y lleva aparejado un material docente, que yo no pude acceder a él, pero que me imagino cómo será de cada una de las unidades el desarrollo que hacen. Y luego, este otro libro que creo que es importante, fueron unas jornadas, me parece que el 2007, 2008, no sé, bueno, por ahí, no me recuerdo ahora. Y claro, en este libro, mi querida Merinás, que es quien me dirigió la tesis finalmente, ella explica cuántas modalidades hay, cómo se puede resistir. ¿Cómo se puede resistir? Y a la vez que resistes, ¿cómo generas memoria de la resistencia? Que eso es lo importante, porque claro, hablamos solo de la memoria y que hay que hacer esto, que hacer lo otro, pero la resistencia que te ofreces, ¿cómo se mide para que forme parte del elenco memorialístico? Porque sí que sabemos las cárceles, sí que sabemos las muertes, sí que sabemos las depuraciones, sí que sabemos todo eso, pero hay una parte que no es física y que tiene que ver con otros conceptos, otras cosas, que también forman parte de esa memoria. Entonces, bueno, sabéis cómo ves, ¿no? Los movimientos vecinales, los movimientos sindicalistas, pero que también a lo mejor no son comisiones de la UGT, sino son otros. Bueno, y todo lo que eso significó para el crecimiento del feminismo, porque el feminismo es un conjunto de muchas resistencias, reivindicaciones, propuestas, una pelea continua desde siglos, incruenta, porque no matamos a nadie, pero sin embargo persistimos y estamos ahí. Entonces, este libro a mí me parece importante, que es además un libro colectivo y genera, yo creo que mucha información sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, y no sé, ¿qué más os digo? Nada, que ¿cómo se dice? Gracias y todo eso. Y lo que yo os digo, lo poco que sé y lo poco que creo que pude... Luego hay más cosas, pero claro, necesitamos más tiempo y bueno, pues yo estoy a disposición. A mí si me llaman, vengo. Y si no, pues también, porque sigo hablando. Yo no tengo problema para subirme a la tribuna. Hablo donde me dejen. Pero bueno, soy respetuosa. No me meto con nadie, ¿eh? Creo que no me habré metido con nadie. Bueno, gracias. Muchísimas gracias también. La verdad, se nos ha ido un poco, bueno, el tiempo, hemos acabado justas, hay después una película, entonces, bueno, no sé si queréis hacer una intervención muy, muy breve
No, Ay, me no. dicen que no, así que no es No, pero yo posible. voy a deciros una cosa antes de la película, porque hemos rescatado a una maestra, Luisa Riera, y AFA publicó además la historia que Carmen Requejo escribió. Y no sé si es muy conocida, la verdad es que la edición se agotó, pero es uno de los ejemplos de las maestras que tenemos aquí y que es muy importante conocer. Pero bueno, se agotó la edición y muy interesante la vida de esta mujer, ¿eh? De Bellaviciosa era. Y bueno, pues nada, eso, Luisa Riera y la estudiosa Carmen Requejo, curiosamente, conectó con parte de la familia y la familia está por aquí. Bueno, hasta otro día. Pues nada, muchísimas gracias. Y la verdad, Carmen, hemos tenido una sesión, yo creo que siempre te presentamos como una historiadora del feminismo, pero yo creo que también te tenemos que empezar a presentar como esa parte de la historia del feminismo asturiano. Así que muchísimas gracias, Carmen. Eso es muy importante. Claro que sí. Gracias. Bueno, ahí os queda el PPT para vosotros para siempre. Yo me voy. ¿Te queda esta la película? No, me voy. ¿Tú te quedas acá? ¿Te quedas a la peli? ¿Eh? ¿Te quedas a la peli? No, yo tengo que marchar con miedo. Sí, Bueno.